Gestión de las creencias. ¿Qué son las creencias cuando hablamos de creencias a un nivel psicológico? Son algo así como esos juicios generalizados que hacemos acerca de cómo son las cosas. Esa especie de leyes internas mentales que las personas tenemos, nos demos cuenta o no, que hemos ido formando con los años a raíz de nuestra experiencia, nuestra educación, y que nos hacen tener una visión de cómo somos nosotros, de cómo son los demás y de cómo es el mundo. ¿Qué sucede? Que esas especie de leyes internas o juicios generalizados a veces son más racionales y a veces son más irracionales. Una creencia irracional es una creencia que si la sometiera a un juicio objetivo no se sostendría. Por ejemplo, pues que una creencia irracional puede ser que todas las personas son malas. Es una creencia que no puede sostenerse de entrada porque es imposible que yo conozca a todas las personas. Y porque sería imposible que todos los 7.000 millones de personas fueran malas sin ningún matiz, ¿vale? O lo mismo, ¿no? Que todas las personas son buenas. También sería una creencia irracional porque no tengo pruebas que me permitan comprobar que eso es así, ¿vale? ¿Qué sucede? Que las creencias irracionales influyen muchísimo tanto en nuestras emociones como en nuestro comportamiento. A partir de las ideas que yo tengo sobre cómo soy yo, sobre cómo son los demás o cómo son las cosas o cómo es el mundo, sobre todo si tengo un paquete determinado de creencias irracionales, esto va a influir mucho en las cosas que hago en la vida, en si me motivo más o menos, si me defiendo más o menos, si funciono más con sumisión o con agresividad o soy más asertivo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son algunas de esas ideas irracionales o creencias irracionales típicas que muchas veces las personas vamos desarrollando? Esto no significa que todo lo que te voy a contar te pase a ti, a lo mejor te pasa o te ha pasado en algún momento dado de la vida o en ciertas circunstancias nos puede pasar, porque las personas, nuestra conducta y nuestro pensamiento varía mucho en función de las circunstancias, pero puede que algunas de ellas te estén haciendo más daño del que te gustaría reconocer. Vamos a verlas. Filtraje o abstracción selectiva, fíjate, esto es muy interesante darnos cuenta de que esto nos puede pasar. Es sacar una conclusión general a partir de un hecho puntual porque solo me estoy fijando en una parte de ese hecho. Te pongo un ejemplo sencillo. Imagínate que en el aula ves a dos personas que bostezan dentro de un grupo de 30 personas y como dos personas bostezan, concluyes que tu formación está siendo aburrida. ¿En qué estamos fallando aquí en nuestro pensamiento? Pues en que efectivamente no deberíamos extraer una conclusión tan general porque dos personas bostecen de 30 dentro de un grupo de 30 de que estés aburriendo a todo el mundo. Quizá sí que estés aburriendo a esas personas, pero no por culpa tuya, sino por otros motivos que quizá no tengan que ver tanto ni con la formación ni contigo, sino con ellos. O quizá es que no han dormido bien la noche anterior. Entonces, ¿qué podemos hacer para combatir estas creencias? Lo que podemos hacer es cuestionar la creencia, someterla a juicio para ver qué tiene de irracional. Entonces me puedo preguntar cosas como, ¿es esto realmente así? ¿Se están aburriendo de verdad? ¿O puede tener esto otra explicación? ¿Hay otra forma de verlo? ¿Me estoy centrando solo en una parte del todo? Pues efectivamente, me estoy centrando en dos personas de 30. Quizás me estoy precipitando. Dos personas bostezando frente a 25, frente a 30 el total. ¿Es significativo? Pues quizá no tanto. ¿Las personas que han bostezado se aburren o tiene esto otra explicación? Y ahora me fijo en el resto de las personas. ¿El resto de las personas cómo están? ¿Se interesan? ¿Preguntan? Fíjate que quizá el resto del grupo no solo empiezas a percibir que no está aburrido, sino que está muy interesado. Y si te quedan dudas, ¿por qué no solicitar feedback directamente? Chicos, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Os está gustando? El pensamiento en blanco y negro sería cuando no somos capaces de ver los matices de una situación y sacamos conclusiones demasiado extremas, ¿no? O soy un fracaso o soy un éxito. O todo el mundo tiene que ser correcto en todo momento en el 100% de los casos y del tiempo sin darles espacio a que puedan cometer errores, ¿no? ¿Qué nos podríamos preguntar aquí entre estos dos extremos? ¿Hay grados intermedios? ¿Hasta qué punto eso es así?
todas las partes son perfectas si lo llevo a un extremo positivo, o inútiles o absolutamente imperfectas si lo llevo a un estado negativo. Las cosas son 10 o 0. Cuando llevamos el pensamiento en blanco y negro muy al extremo, entraríamos en una sobregeneralización, ¿no? Cuando hacemos una generalización, por ejemplo, sobre uno mismo, sobre mí, es que no valgo para tal cosa, no valgo como formador, porque mira, me ha salido mal esta formación y ya decía yo que no valía, ¿eh? Pero sobre generalización sería que llevo este fracaso a otros aspectos de mi vida. Y es que además, realmente es que seguro que no valgo ni para trabajar. Soy un inútil en todas las facetas de mi vida, ¿vale? ¿Cuántas veces ha ocurrido eso realmente? ¿Ha salido mal una formación? ¿Cuántas has dado? Aunque solo te haya salido mal la primera. Que la primera que hayas dado te haya salido no como tú esperabas, ¿es realmente significativo? ¿No significa que tienes que practicar? ¿No es absolutamente normal que la primera te salga regular? ¿Qué pruebas tengo para sacar esa conclusión? ¿Hay algún caso contrario que demuestre que no siempre es así? ¿Alguna vez alguna charla, algún otro curso que diste te salió bien, incluso muy bien? ¿Hay casos en los que he hecho las cosas bien en otras facetas de mi vida? Nunca he tenido un amigo, imagínate una persona que piense que no vale mucho para las relaciones personales, ¿no? Nunca he tenido un amigo o una relación cercana. Siempre fallas en todas las situaciones y en todos los ámbitos. Entonces deberíamos empezar a buscar situaciones en las que no he fallado y empezar a inclinar la balanza hacia el otro lado. Esto no significa ni mucho menos dejar de lado lo negativo, ¿eh? Al revés. Sí, significa pensar de forma más ecuánime. Interpretar el pensamiento, que es algo que hacemos cuando creemos que sabemos lo que está pensando el otro, sin tener ninguna prueba para ello. ¿Qué pruebas tengo para suponer eso? ¿El hecho de que haya arqueado la ceja significa que está enfadado o que no le ha gustado lo que he dicho? ¿O puede tener otra interpretación? ¿Puedo hacer algo para comprobar si esa suposición es cierta? Es decir, ¿puedo preguntar a la persona? Catastrofismo es esa tendencia que tenemos o tienen algunas personas a creer que lo peor que podría pasar va a pasar incluso peor. Y que las consecuencias, va a producirse una cadena de consecuencias que acabarán en catástrofe, ¿no? Entonces eso al final te hace estar en una sensación, en una especie de estado de alerta que incluso afecta a tu salud. ¿Cuántas veces ha ocurrido la catástrofe que estabas pensando? Y fíjate que si empezamos a pensar de forma estadística, nos damos cuenta de que la posibilidad de que eso tan terrible que pensabas suceda es absolutamente mínima, cuando no prácticamente inexistente. Pero vamos a suponer que ocurrió, ¿no? Ocurrió alguna vez esa especie de catástrofe. Pero ¿qué ocurrió realmente? ¿No? ¿Fue tan grave como tú pensabas? ¿Saliste adelante? ¿Sobreviviste? ¿Qué posibilidades hay de que vuelva a ocurrir? ¿Dónde está el suelo, es decir, el punto más bajo al que se podría llegar, ¿no? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Si lo peor que podría pasar ocurre, ¿qué podrías hacer? ¿Sería realmente lo tan catastrófico? ¿O realmente se podría asumir y no sería tan malo? Y a partir de ahí solo podría ir mejor. Falacia de control es que algo así como que nosotros tenemos el control absoluto o somos los responsables absolutos de lo que ha pasado, ¿no? Es adjudicarse excesiva responsabilidad en todo lo que le pasa a los demás. Imagínate que como formador tienes una excesiva falacia de control, ¿no? Te vas a sentir excesivamente responsable del éxito, del fracaso de tus alumnos. ¿Qué pruebas tengo para creer que eso depende solo de mí? Es cierto que que lo que me sucede es responsabilidad de... ¿Qué factores no estoy teniendo en cuenta? ¿Qué factores desconozco que pueden influir y mucho en lo que está pasando? ¿Qué pruebas tengo para pensar que los resultados dependen tanto de una sola persona? Fíjate que es tener una sensación de uno mismo casi como de omnipotencia, ¿no? ¿Cómo pueden los resultados depender solamente de una persona cuando la realidad es tan compleja? Etiquetas globales son esos sesgos cognitivos que a veces tenemos tanto hacia nosotros como hacia los demás, ¿no? Es
pues eso, enjuiciar a una persona con una sola etiqueta que engloba toda su persona, ¿no? Eres un desastre, eres un genio, haces todo mal, no valgo para esto, soy así siempre. ¿Hay otros aspectos de mí que escapen a esa etiqueta? Bueno, afortunadamente las personas tenemos distintas parcelas, tanto en nuestra personalidad, como en nuestras habilidades, como en las distintas cosas que hacemos en la vida. Entonces, hay contextos en los que, pues por lo que sea, funcionamos muy bien y otros que no se nos dan tan bien. Entonces, ¿eso qué prueba? Pues que realmente todo depende de muchas más circunstancias de lo que pensamos, no solo de mis capacidades, incluso de mis habilidades, y que incluso con esfuerzo y constancia, aquello que a lo mejor no se me da bien, se me puede dar bien, porque hay otros contextos y otras circunstancias en las que se me dan cosas bien. ¿Qué pruebas tengo de que este grupo o persona sea así? ¿Hay datos que contradicen la etiqueta? Y los deberías, esas exigencias que hacemos tanto a la vida como a los demás, como a nosotros mismos, ¿no? Tengo que ser perfecto en todo lo que haga y en todos los ámbitos de la vida. Los demás tienen que ser perfectos y tratarme como yo merezco. La vida tiene que ser todo fácil, rápido y cómodo. ¿Dónde está escrita esa ley? ¿Qué pruebas tengo de que eso debe ser así necesariamente? Si eso no ocurre como yo digo que debería ocurrir, ¿qué puede pasar tan grave? ¿Es útil pensar que puedo tener todo bajo mi control? Y fíjate, vamos a acabar con un sesgo cognitivo que a mí me parece fundamental, que es la teoría de la atribución. La atribución es algo así como a qué factores echamos la culpa o cuál creemos que ha sido la causa o la responsabilidad fundamental de lo que ha pasado. Especialmente cuando se trata de fracasos, de cuando cometemos algún error o hemos fracasado en algo que nos hemos propuesto. Las personas básicamente hacemos 4 trucos. Podemos pensar que la culpa ha sido nuestra por cosas que tienen que ver con mi inteligencia, con mis capacidades, ¿vale? He fracasado porque no soy suficientemente inteligente, porque esto se me da mal, porque no valgo, porque hay gente más inteligente que yo. Hay personas que tienden más a responsabilizarse también a ellos mismos, pero por cosas que tienen que ver con su esfuerzo o con las cosas que han hecho o no han hecho. Bueno, he fracasado porque, si soy honesto, pues no me he esforzado lo suficiente, o debería haberlo preparado más. Pero hay personas que tienden más a echar la culpa a causas externas, por ejemplo, a personas, y además porque esas personas son así y no se pueden comportar de otra forma, ¿no? Porque he suspendido pues porque el profesor no sabe explicar, o porque la asignatura es difícil, y como es difícil, y yo además, pues bueno, no soy súper inteligente, pues fracaso, ¿eh? Es decir, echamos la culpa a causas externas porque son así y que además percibo que no tengo demasiado control sobre ellas, que no puedo cambiarlas demasiado. La otra pata que falta es cuando echamos la culpa a causas externas, pero que son un poquito más variables, no por cosas que son inmutables, sino por ejemplo por el destino o la suerte. Hoy puede haber funcionado el destino de una manera y mañana podrá funcionar de otra, ¿vale? ¿Cuál es la clave aquí? La forma más sana de pensar es no agobiarse excesivamente por las causas internas estables que tienen que ver con mi capacidad, es decir, porque esto no suele ser tan cierto, ¿vale? No suele ser tan cierto, y aunque lo sea, el problema es que cuando yo pienso que he fracasado por algo que es culpa mía, que no se puede cambiar, sin querer voy a dejar de intentar cambiar eso, con lo cual es la clave de la desmotivación. Si dejo de intentar algo, es muy difícil que yo pueda desarrollar recursos o que pueda desarrollar habilidades precisamente para conseguir eso que quiero conseguir. En cambio, si mi explicación es que el fracaso ha sido por culpa mía, por cosas que he hecho o no he hecho, y que además puedo controlar, es decir, puedo hacer cosas para mejorar, para cambiar,
ahí sí que está la clave de la motivación, ¿vale? Porque voy a buscar estrategias, voy a buscar recursos y sé que lo que hago no depende tantísimo de mis capacidades o de las capacidades de los demás o de la suerte, y sí de mi esfuerzo, porque realmente uno solo se puede centrar en lo que puede cambiar él, ¿vale? El error de atribución fundamental, además, es que tendemos a pensar que las personas actúan como actúan porque son así, y esto es un grave error. El problema es que normalmente desconocemos las múltiples circunstancias complejas que rodean a una persona y que le hacen comportarse así. Nuestra conducta es muchísimo más variable de lo que pensamos, ¿sí? Entonces, tendemos a pensar, a la hora de juzgar a los demás, tendemos a pensar que actúan como actúan porque son así, pues porque son torpes o poco inteligentes o porque son malos, cuando esto no se corresponde tanto con la realidad. Y a la hora de juzgarnos a nosotros, también caeríamos en un error bastante grave si pensamos así, ¿no? Si lo que ha pasado es culpa mía, además, porque soy así, por cosas que no puedo cambiar porque son parte integrante de mi esencia y no se pueden cambiar mucho, ¿no? ¿Qué preguntas nos tendríamos que hacer aquí? Pues ¿qué parte es responsabilidad tuya en lo que ha pasado? Normalmente la realidad es muy compleja y las responsabilidades son compartidas. ¿Qué parte ha dependido de tu capacidad y qué parte de tu esfuerzo? Vale, la parte que ha dependido de tu capacidad será lo que sea, es discutible si la capacidad o la inteligencia se puede cambiar o no, incluso eso se puede cambiar, pero sería otro debate. ¿Y qué parte de su esfuerzo? Porque aquí sí es donde podemos provocar grandes cambios. ¿Qué parte de culpa se debe a factores externos? Es cierto que a veces lo que ha pasado no solo depende de cosas en las que yo tengo responsabilidad y que por supuesto está bien tener en cuenta y cambiarlas y mejorarlas, sino que a veces, por qué no decirlo, hay factores externos que influyen. Ahora, yo puedo tener alguna posibilidad de cambio o de influir en esos factores externos. Si la tengo, estupendo, podré hacer cosas. Si no, tengo que volver a lo que yo puedo cambiar, que seguramente tendrá que ver con la parte interna de mi esfuerzo y las cosas en las que yo realmente sí que puedo provocar algún cambio.